Día 264, lección 37, libro de Ruth. Introducción y contexto histórico. Ruth es una bella historia de los antepasados de David. Es uno de los 4 libros que tienen fines didácticos y pedagógicos, centrados en un personaje concreto. No se sabe cuándo se escribió esta preciosa historia del tiempo de los jueces, que trata de los antepasados de David. Muy probable es la hipótesis de que fuera escrita en tiempos del mismo rey David, y se supone que el autor es aquel que escribió el primer libro de los reyes, tal vez el profeta Samuel. La tradición apunta a Samuel como el autor, lo cual es posible debido a que no murió hasta que hubo ungido a David como rey escogido de Dios. No obstante, ni características internas ni testimonios externos identifican de manera inclusiva al escritor. La idea principal del libro es demostrar que había fidelidad en medio de la apostasía de Israel, en la época de los jueces. Es revelar la providencia divina para la genealogía. Una elección misionera al dejar una tierra y entrar en otra. Y David desciende de una gentil. Esta exquisita historia, con mucha posibilidad, apareció poco antes o durante el reinado de David en Israel, en el año 1011 al 971 a.C., ya que David es mencionado, pero no Salomón. Se dice que esta es una pieza de literatura anónima, pero sin paralelos en excelencia. Es la obra más hermosa y completa, escrita a pequeña escala. Versiones antiguas y traducciones modernas coherentemente titulan este libro de esta manera, debido a Ruth, la heroína moabita, quien se menciona por nombre 12 veces. El Antiguo Testamento no se vuelve a referir a Ruth, mientras que en el Nuevo Testamento la menciona una sola vez en el contexto de la genealogía de Cristo. Mateo, capítulo 1, versículo 5. Es muy probable que Ruth venga de una palabra moabita o hebrea que quiere decir amistad. Ruth llegó a Belén como una extranjera, se volvió una sierva, se casó con el rico Booz y fue incluida en el linaje humano de Cristo. La obra, aunque establece los antecedentes genealógicos de David, el fundador de una dinastía, no parece haber sido escrita con ese único fin. Debe ser vista más bien como una hermosa historia de amor, el cuidado de un hombre para su familia, el amor de una nuera para con su suegra y viceversa, y también el romance de una joven extranjera con un prominente miembro de la comunidad israelita. Contexto histórico. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en la escena. El pasaje del capítulo 1, versículo 16 y 17 es uno de los más hermosos de toda la literatura. Ruth fue la bisabuela de David, por lo tanto, ella perteneció al linaje terrenal de Cristo. Es la historia de una viuda moabita que tras suscitarse una serie de desgracias se traslada con su suegra a Belén debido a una hambruna en la región. Ella deja atrás a su familia de origen. La situación de ambas mujeres transcurre en la oscura y dificultosa época de los jueces en Israel, lo cual resalta aún más la conducta y los valores exhibidos por Ruth, una adoradora del verdadero Dios y devota fiel al único Señor. Ya fuera de Belén, Moab es la única identidad nacional o geográfica mencionada. Este país se originó cuando Lot se convirtió en padre de Moab a través de una unión incestuosa con su hija mayor. Siglos más tarde, los judíos encontraron oposición por parte de Balac, rey de Moab, a través del profeta Balaam,
Durante 18 años, Moab oprimió a Israel, mientras este último se encontraba en el tiempo de los jueces. Saúl derrotó a los moabitas, mientras que David pareció disfrutar de una relación pacífica con ellos. Más tarde, Moab volvió a turbar a Israel, debido a la relación idólatra de Moab con Quemos y a su oposición a Israel. Dios maldijo a Moab. La historia de Ruth ocurrió en los días que gobernaban los jueces de Israel, como lo mencionamos anteriormente. Y de esta manera es el puente que va de los jueces a la monarquía de Israel. Dios usó un hambre de la tierra de Judá para iniciar este hermoso drama, aunque el hambre no se menciona en Jueces, lo cual causa dificultad al tratar de fechar los acontecimientos de Ruth. No obstante, al contar hacia atrás en el tiempo a partir de la bien conocida fecha del reinado de David, el periodo del tiempo de Ruth con mucha probabilidad sería cuando Jair fue juez alrededor del año 1126 al 1105 a.C. Genealógicamente, Ruth mira hacia atrás casi 900 años a los acontecimientos en el tiempo de Jacob, y hacia adelante alrededor de 100 años al reinado venidero de David, mientras que Josué y Jueces enfatizan el legado de la nación y su tierra de la promesa. Ruth se enfoca en el linaje de David de regreso hasta la época patriarcal. Por lo menos 7 temas teológicos principales emergen en Ruth. En primer lugar, Ruth, la moabita, ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos o a los gentiles. En segundo lugar, Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación de Dios. En tercer lugar, Ruth retrata a la mujer virtuosa de Proverbios. Cuarto lugar, Ruth describe la soberanía de Dios y su cuidado providencial de personas al parecer no importantes en momentos que se ven insignificantes y que más adelante resultan monumentalmente cruciales para cumplir la voluntad de Dios. En quinto lugar, Ruth, junto con Tamar, Rahab y Betsabé, son parte de la genealogía de la línea mesiánica. En sexto lugar, Boz, como un tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Y finalmente, el derecho de David, y por lo tanto el derecho de Cristo, al trono de Israel, es rastreado de regreso hasta Judá.